Hola, soy Aumarí. Estas son algunas de las historias que la Iglesia no quiere que sepas. Historias como el origen de Satanás, el Apocalipsis original y la fábula de la caja de Pandora. Así que toma un refrigerio y ponte cómodo. ¡Comencemos! Los Anunnaki y el Antiguo Testamento. Es posible que el libro del Génesis del Antiguo Testamento no sea lo que creas que es. Existe una escuela de pensamiento que señala que el libro del Génesis es una historia sobre extraterrestres, esclavitud humana y algunas cosas realmente extrañas. La teoría es que el Génesis no habla claramente. La historia de Dios creando al hombre y colocando el jardín del Edén trata sobre los Anunnaki creando humanos y colocándolos en Mesopotamia para extraer oro. Puede parecer escandaloso, pero la Biblia es bastante escandalosa si la tomas literalmente. Comparemos la historia de Adán, Eva y los Nefilim con el mito de los Anunnaki. Adán fue creado a imagen de Dios, lo que sugeriría que Dios era un ser humano, o si los humanos hubieran sido creados por extraterrestres, significaría que los extraterrestres se parecen exactamente a nosotros. Nunca sabríamos si hay extraterrestres entre nosotros porque nos crearon a su propia imagen. Eso significa que son indistinguibles de ti, de mí y de la abuela de tu vecino. Luego Eva fue tentada a comer del árbol del conocimiento, pero es posible que la historia no trate sobre la tentación de Eva. En cambio, podría tratarse de la tentación de los dioses alienígenas. Después de crear a Adán y Eva, también conocidos como el primer grupo de humanos, a su propia imagen, se enfrentaron a un enigma. No estaban seguros de si debían darle a sus creaciones acceso a su increíble inteligencia o dejarlas como versiones tontas y primitivas de sí mismos. Cuando Eva buscó el conocimiento de Dios, ella y Adán fueron desterrados del jardín. O en otras palabras, los Anunnaki negaron a los humanos el acceso a su sabiduría cósmica. ¿Me estás siguiendo hasta este punto? ¿Tiene sentido para ti todavía? Incluso si no es 100% cierto, hay que admitir que hay algo de lógica aquí. Después de la expulsión de Adán y Eva, la Biblia dice que Dios envió ángeles del cielo para velar por ellos. Adán y Eva tuvieron bebés, y esos bebés tuvieron más bebés, y pronto había muchos humanos corriendo por ahí, pero los ángeles enviados a vigilarlos fueron traviesos. Comenzaron a reproducirse con humanos, creando una raza de híbridos. En la Biblia, los híbridos se conocen como Nefilim. Se les describe en el libro sagrado como gigantes que eran monstruosidades a los ojos de Dios. Siguiendo la teoría de los Anunnaki, en realidad los Nefilim eran extraterrestres humanos híbridos. Pero si los humanos fueron creados a imagen de extraterrestres, ¿cuál fue el problema? El problema era que los humanos fueron creados para parecerse a los Anunnaki, pero no se les dieron los mismos poderes. Los humanos fueron privados del conocimiento último. No se les permitió utilizar la tecnología y se les obligó a ser esclavos. Cuando los Anunnaki comenzaron a cruzarse con los esclavos, a quienes consideraban seres inferiores, las cosas se complicaron. De repente hubo una creciente población de híbridos humanos Anunnaki. Tenían el mismo aspecto, pero eran genéticamente superiores a los humanos normales porque tenían niveles de inteligencia Anunnaki. En el libro de Enoch se explica que los Nefilim enseñaron a los seres humanos a cómo hacer la guerra, cómo practicar la magia y cómo hacer cosas que solo los ángeles conocían. Esto puede interpretarse fácilmente como que los híbridos enseñaron a los humanos normales las costumbres de sus amos esclavo Anunnaki. Los humanos normales recibieron armas avanzadas y aprendieron a utilizar la tecnología Anunnaki. Entonces, naturalmente, esto llevó a la disensión y a la guerra. Los humanos comunes y corrientes ya no querían trabajar y los híbridos se pusieron del lado de sus medios hermanos humanos. Los Anunnaki de pura sangre estaban molestos con toda la situación y fue entonces cuando descendieron a matar a todos con una inundación gigante. Hace unos 12.000 años, según la Biblia y las pruebas físicas, hubo un gran diluvio. Inmediatamente después del diluvio, comenzaron a aparecer civilizaciones primitivas en todo el mundo. ¿Fueron estas civilizaciones nuestros propios antepasados? ¿Los supervivientes del intento de los Anunnaki de destruir a la humanidad? ¿Somos tú y yo descendientes de híbridos también conocidos como Nefilim? ¿O somos la forma básica de los humanos, abandonados en este planeta por los Anunnaki después del gran diluvio? Los rostros de Satanás. Satanás es el señor de las tinieblas, el diablo, el corruptor, el padre de todas las mentiras, el gran hombre rojo con la horca. Como quieras llamarlo, tiene una historia excepcionalmente interesante. ¿Sabías que Satanás no hizo su debut en el arte cristiano hasta el siglo VI? Y cuando apareció en el arte cristiano fue representado como un ángel benévolo.
Lo que la iglesia no quiere que sepas es que inventaron la mayoría de las cosas sobre el diablo. Al explorar la historia real de Satanás, comienza a quedar muy claro que no es mucho más que un malvado personaje de dibujos animados. La primera representación que acabo de mencionar se puede encontrar en la iglesia de San Apolinar, en Rávena. Dentro de la iglesia hay un mosaico bizantino del año 520. El mosaico representa una escena del Evangelio de Mateo, conocida como la parábola de las ovejas y las cabras. En la imagen está Jesucristo con su rostro tan suave como el trasero de un bebé. En el cristianismo primitivo, Jesús no tenía barba. El robusto y barbudo Jesucristo no apareció hasta mucho más recientemente. En el mosaico, Jesús viste una túnica púrpura y tiene una aureola alrededor de su cabeza. A su derecha hay un ángel con alas rojas y una túnica roja. No, este no es Satanás. El ángel de las alas rojas es el arcángel Miguel. En el lado izquierdo de Jesús hay un ángel vestido con ropa azul y luciendo unas alas azules a la moda. Ese ángel azul es el diablo. Aunque Satanás está representado en el mosaico como completamente angelical, ya se estaba creando otra versión del personaje. En la Edad Media, los artistas comenzaron a combinar características de bestias paganas con la idea de Satanás para crear una imagen del diablo más similar a la que la gente conoce hoy. Al diablo le dieron pezuñas, cuernos y pelaje hirsuto como al de una cabra. ¿Sabes quién más tenía rasgos de cabra? Pan, de la mitología griega. Esta versión del diablo se basó enteramente en el dios greco-romano de la naturaleza. El diablo también comenzó a ser representado como un gran dragón o como un monstruo marino escamoso. Esta representación provino de los mitos nórdicos. Luego, cuando llegó la Edad Media, Satanás fue representado de docenas de maneras diferentes. Era una bestia, un dragón, una cabra, un cerdo y un reptil. Los artistas se volvieron locos pintando las muchas caras del diablo. Supongo que lo que estoy tratando de transmitirles es que el diablo, como una criatura traviesa con alas coriáceas, es una total invención de artistas cristianos. La mayoría de sus rasgos fueron incluso robados de religiones mucho más antiguas. En ninguna parte de la Biblia dice que Satanás tiene pezuñas. Los 42 principios de Ma'at. ¿Puedes enumerar los 10 mandamientos que se te vienen a la cabeza? Pruébalo y mira cuántos obtienes. Probablemente hayas acertado en algunos, como no robarás, no asesinarás y honrarás a tu padre y a tu madre. Si los tienes todos, estoy impresionada. Los otros mandamientos incluyen: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos y no tomarás el nombre de tu Señor ni tu Dios en vano. Luego no santificarás el día de reposo, no cometerás adulterio, no codiciarás y no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es mucho para recordar, ¿no lo crees? Tantas reglas, y si rompes una de ellas, irás directo al infierno. Ahora intenta imaginar cómo se sintieron los egipcios al intentar recordar los 42 principios del mar. Esperen, ¿42 principios? Pues es así. Los egipcios tenían 42 mandamientos propios que fueron transmitidos por la diosa Ma'at. ¿No sabías que los 10 mandamientos fueron totalmente arrancados a los egipcios? Ma'at no es la diosa más conocida hoy en día. Todo el mundo está familiarizado con Osiris, Anubis y Horus, tal vez incluso con la diosa Gata Bastet, pero Ma'at está seriamente subestimada. Ojalá después de este video más personas sepan su nombre. Era la diosa egipcia de la verdad, el orden y el equilibrio. Su nombre era una traducción literal de la palabra egipcia verdad. Se creía que sin la existencia de Ma'at, el universo caería en el caos y el desorden. Ma'at fue representada como una mujer joven, lo cual era muy inusual para los egipcios. La mayoría de sus dioses y diosas fueron representados como en parte humanos y en parte animales, pero Ma'at era 100% mujer, aunque para ser sincera a veces la pintaban con alas brotando debajo de sus brazos. Era tan importante que la legendaria reina Hatshepsut construyó un templo en su honor en Karnak. Parte de la mitología involucraba sus 42 principios. La diosa les dio estos principios a los egipcios para que vivieran sus vidas con honor y verdad. El objetivo de los principios era que actuarían como reglas vitales para mantener a los egipcios buenos y justos, respetando a sus familias, su medio ambiente, sus dioses y a su país. No nombraré los 42 porque no quiero que te duermas mientras veas el video, pero te daré algunos que tal vez te resulten un poco familiares. Ten en cuenta que los principios fueron escritos de manera un poco diferente a los mandamientos bíblicos. Se les conoce como confesiones negativas. Escucha la lista y entenderás por qué. No he robado, no he cometido adulterio, no he acusado falsamente a nadie, no he seducido a la esposa de nadie, no he maldecido a los dioses.
Los 10 mandamientos que fueron dados a los israelitas después de que abandonaran Egipto se pueden encontrar en los 42 principios de Ma'at. ¿Podría ser tal cosa una coincidencia? Muchos eruditos creen que el judaísmo se originó en Egipto y que el Antiguo Testamento plagiaba textos egipcios antiguos. ¿No parece que podría haber algo de verdad en esta teoría? Y ahora el número 10, pero primero quería agradecerles. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Jesús y Dionisio. Puede que haya contaminado el resto del video al mencionar la conexión Anunnaki tan temprano, pero por favor tengan paciencia conmigo. No dejes que el conocimiento de que podría ser un extraterrestre y que toda tu realidad es cuestionable te afecte demasiado. Jesucristo fue una imitación del dios griego Dionisio. Esto es lo que Brian Muraresku sugirió recientemente en su libro sobre el tema. Brian argumentó en su libro que los paralelos entre Dionisio y Jesús son tan convincentes que no se puede negar que eran el mismo personaje. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los griegos desecharon miles de años de dioses y diosas para adorar a Jesús? Si es así, no eres el único. ¿Qué pudo haber motivado a los griegos a renunciar a Zeus, Poseidón, Hera, Afrodita, Apolo y a todos los demás por Jesús? Una teoría es que no sucedió como la mayoría de la gente piensa. El cristianismo llegó a Grecia alrededor del año 49, pero probablemente era mucho más místico cuando llegó allí. Los griegos no habrían aceptado a un profeta cualquiera de Israel como su nuevo dios. En cambio, Jesús habría tenido que mezclarse con rasgos de dioses griegos normales para que les resultara más fácil digerir el cambio. Piensa en ello como tragar jarabe para la tos con una cucharada de mermelada. Para permitir que el cristianismo se extendiera, Jesús fue imitado por Dionisio. Dionisio era el hijo de Zeus y una virgen llamada Semele. Jesús era el hijo de Dios y María, una virgen. Dionisio era el dios del vino y el éxtasis. Cada año, el 5 de enero, Dionisio realizaba el milagro de convertir el agua en vino. El mismo milagro fue realizado por Jesús en el Evangelio de Juan. La única diferencia es que Jesús realizó su milagro el 6 de enero. Hay muchos dioses de religiones antiguas que tienen similitudes con Jesús. La verdad honesta es que muchos dioses de todo el mundo compartían similitudes entre sí. Casi todas las religiones tenían al menos un dios asociado con el solsticio de invierno, el vino, el nacimiento virginal y la resurrección. Y para que lo sepas, no estoy mintiendo, aquí tienes una gran lista de ellos. En Japón, Amaterasu era la diosa del sol que dormía en una cueva fría hasta que despertaba una vez al año para renacer en el solsticio de invierno. Cuando salía de su cueva, la luz del sol regresaba al universo. En la mitología vikinga, Baldur es el personaje más cercano a Jesús. Fue asesinado por su hermano gemelo Hodor, quien fue engañado por Loki, pero después de su asesinato accidental, Baldur resucitó. Las tribus celtas de la antigua Escocia adoraban a Beira, la reina del invierno. En Egipto, Horus era la deidad solar asociada con la resurrección y el solsticio de invierno. Incluso los indios Hopi celebraban el solsticio de invierno y la diosa era conocida como la mujer araña. El zoroastrismo y el apocalipsis, parte 1. La idea del apocalipsis es mucho más antigua que la Biblia. La creencia de que el bien finalmente triunfará sobre las fuerzas del mal parece eterna. Aún así, la idea bíblica del apocalipsis puede haber sido en gran medida plagiada de una religión mucho más antigua que el cristianismo. El zoroastrismo todavía está muy vivito y coleando en el mundo. Se cree que la antigua religión iraní es uno de los sistemas de fe organizados más antiguos jamás concebidos por una mente humana. Sus similitudes con el cristianismo son francamente impactantes. Al igual que Jesús, que era el profeta y el Mesías, estableció el cristianismo. Zoroastro estableció el zoroastrismo. Fue un profeta persa que vivió en algún momento hace 3500 años, aunque no hay una fecha exacta. Zoroastro predicó que había un Dios verdadero y que el nombre de ese Dios era Ahura Mazda. ¿Sí? Mazda se escribe exactamente igual que la marca de automóvil. Ahura Mazda fue el creador de todas las cosas, al igual que el Dios cristiano. La religión impuso fuertemente la idea de que la vida era una lucha entre el bien y el mal. Solo aquellos que tuvieran buenos pensamientos, dijeran buenas palabras y realizaran buenas obras serían librados de las fuerzas de la oscuridad, liderados por Angra Mainyu. Angra Mainyu era la versión zoroástrica de Satán. Ya puedes ver los paralelos entre las dos religiones. El zoroastrismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Persa en el año 550 a.C. Continuó predicándose hasta que el profeta Mahoma lanzó la invasión árabe del año 651.
A partir de ese momento, los zoroastrianos fueron perseguidos y sus lugares religiosos fueron destruidos. La fe zoroástrica casi fue aniquilada por completo. Solo unas pocas personas siguen practicando esta religión, sobre todo en Irán y la India. Los zoroastrianos y los cristianos todavía esperan su propio apocalipsis. En la antigua religión persa, el fin de los tiempos se conoce como Frashhokereti. Cuando esto suceda, el mal será destruido y los pecadores serán aniquilados. Literalmente, sigue mirando porque los detalles inimaginables del Frashhokereti aparecerán pronto. Shamhat y Enkidu. La epopeya de Gilgamesh es mucho más antigua que la Biblia, un libro épico escrito en la tercera dinastía de Ur. Es una colección de poemas sumerios que tiene 4100 años. También contiene muchas historias originales de la Biblia. La epopeya de Gilgamesh contiene el mito original del diluvio, escrito mucho antes de que existiera el judaísmo. El libro es increíblemente complicado. Intentar darte todos los detalles de la epopeya de Gilgamesh sería como intentar detallar toda la Biblia. Ahora quiero centrarme en un personaje del libro llamado Shamhat. Shamhat era algo conocido como Hiram-Tu. En español significa prostituta del templo sagrado. Era increíblemente hermosa, razón por la cual Shamhat fue elegida para domesticar a un hombre salvaje creado por los dioses. Los dioses habían creado a un hombre llamado Enkidu, pero era tan salvaje que parecía más simio que humano. Se le pidió a Shamhat que sedujera a Enkidu y le quitara la naturaleza salvaje. Era su deber civilizar a Enkidu mediante el acto sexual sagrado. Parece que los sumerios eran bastante liberales cuando se trataba de ese tipo de cosas. Los arqueólogos descubrieron fragmentos de esta antigua historia en el año 2015. El texto decía que Shamhat y Enkidu estuvieron en esto durante 2 semanas seguidas. Lo hicieron durante tanto tiempo que cuando terminaron, Enkidu era un humano perfectamente civilizado. Ahora un caballero de gustos refinados, Enkidu dejó atrás la naturaleza salvaje, rechazó su vida de salvaje y se convirtió en el mejor amigo de Gilgamesh. Es posible que la historia de Shamhat no se parezca a nada que conozcas en la Biblia, pero si miras un poco más de cerca, notarás las similitudes entre Enkidu, Shamhat y Adán y Eva. Adán y Enkidu eran hombres salvajes creados por dioses. Cada uno se vio tentado por la llegada de una mujer y se civilizó gracias a su contacto. Enkidu y Shamhat abandonaron la naturaleza para unirse a la civilización. Y como sabes, Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén para iniciar la civilización. ¿Y tú qué piensas de la relación de Shamhat y Enkidu? ¿Crees que eran similares a Adán y Eva? Haznos saber en los comentarios a continuación. Y mientras lo haces, suscríbete. María Magdalena y los merovingios. El Vaticano intentó matar a los descendientes de Jesucristo. Ese es el mito detrás de Dagoberto, María Magdalena y el linaje merovingio. ¿Pero será cierto? Este mito nos llevará a través de muchos siglos, por lo que tendrás que estar alerta. En el siglo I, María Magdalena, también conocida como María de la Magdala, era la líder de un grupo de mujeres que seguían a Jesucristo. Esto es lo que dice el Evangelio de Lucas. Ella estuvo allí en la crucifixión de Jesús y estuvo presente cuando él resucitó de entre los muertos, y también fue la primera en verlo resucitado. Es importante señalar que en ninguna parte de la Biblia se describe a María Magdalena como una prostituta. Ni siquiera está claro de dónde vino la mala interpretación. María no era de ninguna manera una pecadora. En el Evangelio de María, descubierto en Egipto e ignorado por la Iglesia, ella es interpretada como su esposa. No todos los primeros cristianos creían que Jesús resucitó de entre los muertos. Muchos pensaron que Jesucristo había sobrevivido y huido, tal vez tan lejos como Japón. María Magdalena también huyó, llevando en su vientre al bebé no nacido de Jesús. Para escapar de la persecución y proteger a su hijo, huyó a Francia. Aquí es donde el mito comienza a volverse menos creíble y más parecido a una leyenda. María supuestamente se llevó el Santo Grial a Francia. El Santo Grial fue la copa en la que bebió Jesús en la última cena. Cuando llegó a Marsella, la copa se perdió. Luego María Magdalena dio a luz al Hijo de Jesús, y así la sangre de Cristo siguió viva. Como se entendía que María era la esposa secreta del Hijo de Dios, recibió un trato fantástico en Francia. No puedes tener un suegro más famoso que Dios. Su linaje continuó después de su muerte, y sus hijos se convirtieron en los primeros reyes de la dinastía merovingia. La Iglesia se enteró de esto y comenzó a intentar acabar con los merovingios. Se supone que sus esfuerzos estuvieron detrás del exitoso asesinato del rey Dagoberto II en el año 679, pero el asesinato no acabó con el linaje por completo, continuó fluyendo hacia los carolingios, que se cree que todavía existen hoy en día.
La gente podría estar caminando por Europa ahora mismo con la sangre de Cristo en sus venas. El zoroastrismo y el Apocalipsis, parte 2. Un error común sobre el Apocalipsis bíblico es que el mundo se acabará, pero no lo hará. La Biblia dice que el mundo será restaurado a su estado original cuando Dios lo creó por primera vez. La historia cristiana del Apocalipsis termina con toda la maldad del mundo siendo destruida y los justos viviendo en el paraíso. Frash Jokereti, el Apocalipsis zoroastriaco, termina exactamente de la misma manera. El mal es abolido y solo los justos quedan con vida. Pero si no estás convencido de que la Biblia copió el zoroastrismo, incluso después de lo que te dije antes, esta próxima revelación seguramente te hará cambiar de opinión. En la Biblia, el Apocalipsis llega después de que se rompen los 7 sellos. Jesucristo regresa, luego Jesús abre los sellos para desatar el juicio de Dios y la horripilante cadena de acontecimientos apocalípticos. En la versión zoroastriaca de la Biblia, en un libro llamado Avesta, sucede algo similar. Saosgyant, que es el salvador de la humanidad, resucita a todas las personas que murieron. Luego viene el juicio a través de la prueba. No es tan largo ni tan complejo como la terrible experiencia del Apocalipsis bíblico. Lo que quiero decir es que no hay plagas ni jinetes, pero aún así, Frash Jokereti no sería la mejor noche de un sábado. El Avesta dice que todas las colinas y montañas se convertirán en metal fundido y crearán un vasto río de muerte hirviente. Todos los que alguna vez vivieron serán obligados a cruzar el río, que olvidé mencionar que desemboca en el infierno. Aquellos que vivieron vidas rectas cruzarán fácilmente el río hacia la salvación. El resto será quemado y llevado al infierno. Considerándolo todo, es un mal día para los pecadores. En lugar de 7 sellos, Frash Jokereti tiene las 7 entidades divinas conocidas como Ameshja Espenta. Estas entidades realizan un acto final de adoración a Ahura Mazda, poniendo fin al Apocalipsis. Dado que los justos sobrevivieron al viaje a través del río en llamas, son los únicos que quedan. Entonces el mundo se transforma en el paraíso que siempre debió ser. Los humanos nunca más tendrán que comer, nunca más tendrán sed y nunca necesitarán armas. Todos hablarán un solo idioma y bueno, eso es todo. Es el fin de los tiempos en pocas palabras. El Nehushtan. La Biblia dice que Moisés tenía un bastón especial que empuñó mientras guiaba a los israelitas por el desierto. Probablemente hayas visto imágenes de Moisés sosteniendo su bastón mientras divide el Mar Rojo, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que su bastón había sido una serpiente. La vara de Moisés estaba montada con una serpiente de metal llamada Nehushtan. Moisés hizo a la serpiente por órdenes de Dios como una forma de curar a los israelitas de las mordeduras de serpientes, mientras pasaban 40 años vagando por las arenas eternas. Pero espera un minuto, ¿no son las serpientes malas en la Biblia? La serpiente fue quien tentó a Eva, logrando que ella y Adán fueran expulsados del jardín del Edén. Entonces, ¿por qué Dios le diría a Moisés que pusiera un símbolo del mal en su bastón? Es porque el símbolo de una serpiente como agente curativo se remonta a mucho tiempo atrás. En la mitología romana, la serpiente era un símbolo de la medicina. También era un símbolo de la medicina en Grecia, con la serpiente adherida al bastón del dios sanador, Asclepios. El bastón de Moisés era una flagrante copia de Asclepios, a quien llamaban Esculapio en Roma. Las serpientes han sido símbolo de la curación incluso antes de la antigua Grecia. Las culturas de Mesopotamia veían a las serpientes como seres fértiles. Existían cultos a las serpientes, específicamente para alabar a las serpientes resbaladizas que se retorcían en la arena y la hierba. Ya en el siglo XIII a.C., en Sumeria, el símbolo de una serpiente o de 2 serpientes envueltas alrededor de un poste significaba curación y bendiciones. La serpiente sigue siendo un símbolo de curación hasta el día de hoy. La próxima vez que veas pasar una ambulancia, busca el símbolo del poste con 2 serpientes enrolladas alrededor. El símbolo de los trabajadores de la salud en todas partes es la versión moderna del bastón de Moisés o del personal de Asclepios o de los bastones que se ven en los muros de piedra desmoronadas en las ruinas de las ciudades sumerias. Son todos iguales. El hombre más fuerte. ¿Quién fue el hombre más fuerte del mundo antiguo? No puedo leer tu mente, pero tengo el presentimiento de que vas a responder con uno de los 2 nombres que te diré. El hombre más fuerte de la antigüedad fue Hércules o Sansón. Pero, ¿y si estas 2 figuras épicas fueran iguales? No solamente ambos eran increíblemente fuertes, sino que sus historias también son muy similares. Sansón nació cuando una mujer que no podía concebir fue visitada por un ángel misterioso. Hércules nació cuando Zeus visitó a su madre Alcmena.
Ambos personajes tenían concepciones divinas. Ambos eran hombres rudos, a menudo representados con barba y desaliñados. Sansón fue especialmente bárbaro porque, como nazareo, se negó a cortarse el cabello y recortarse la barba. Hércules también era un hombre primitivo cubierto de marañas de cabello. Creo que a algunas personas todavía les gusta este tipo de cosas. La fuerza es donde Hércules y Sansón encuentran un terreno más común. Pero ¿cuál era más fuerte? En la Biblia, Sansón mató a 1000 filisteos con nada más que una quijada de asno. Por otro lado, Hércules derrotó a la Hidra y rescató a la princesa de Troya de un monstruo marino arrasador. Y curiosamente, ambos héroes derrotaron a un león con sus propias manos. Sansón mató a un león bestial en Timná, mientras que Hércules mató al león de Nemea como uno de sus 12 trabajos. Ambos hombres habían fracasado en sus matrimonios, aunque no por las mismas razones. Sansón mató a 30 filisteos, enfurecido, cuando descubrió que su padre había entregado a su esposa a otro hombre. Hércules perdió a su esposa porque era la esposa de Zeus, lo hechizó. Hércules se volvió loco temporalmente y estalló en un violento alboroto que dejó a su esposa Megara muerta. Hércules no quiso hacerlo. Todo fue culpa de Hera. Tanto él como Sansón perdieron a sus esposas en circunstancias fuera de su control. Aquí es donde entra en juego la gran diferencia. Cuando Sansón perdió a su esposa, reaccionó con ira y maltrato animal. Prendió fuego a 300 zorros y los soltó en los campos de los filisteos para quemarlos. Hércules, por otro lado, fue un poco más sensato. Pidió al dios Apolo que lo castigara por sus acciones inhumanas. Quizá los personajes se inspiraron unos a otros cuando los escribieron. Hay muchos eruditos que piensan que el arquetipo del hombre fuerte de los mitos antiguos proviene de un héroe real que vivió durante la Edad de Piedra. La Trinidad. En el Evangelio de Juan hay un pasaje que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Es este pasaje el que nos presenta la Santísima Trinidad, tal como la conocemos hoy en día, excepto que las 3 partes de la Trinidad suelen ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es la palabra de Dios. Lo que puede resultarte interesante es que la idea de una Santísima Trinidad se remonta a mucho antes de que Dios enviara a su único Hijo para ser Salvador de la humanidad. El concepto es tan popular que tiene un nombre: triteísmo. A lo largo de la historia antigua, la divinidad ha estado compuesta en gran medida por 3 entidades principales. Tomemos como ejemplo el hinduismo. La Trinidad hindú está formada por Brahma, que es el dios creador. Luego está Vishnu, que es el proveedor. Y por último Shiva, el destructor. Estas 3 deidades deben trabajar juntas para mantener la armonía y el equilibrio del universo. La creación no puede existir sin destrucción. Por eso Brahma necesita a Shiva y Shiva necesita a Brahma. Al mismo tiempo, Vishnu es el equilibrio que mantiene unidas las 2 fuerzas divergentes. La religión griega tenía a Zeus, Poseidón y Hades como trinidad. Representaban el cielo, el mar y el inframundo. Hay casi demasiados ejemplos para contarlos hoy. Los dejo con la diosa romana Diana. A partir del siglo VI a.C., se la conoció como la diosa de las 3 formas. Ella era una entidad triple que representaba a la divina cazadora, la diosa de la luna y la diosa del inframundo. El jardín de Pandora. La gente usa la frase "abre la caja de Pandora" todo el tiempo, pero ¿sabes realmente lo que significa? La frase se utiliza como una forma de decir que alguien está abriendo una caja del caos. La verdadera historia detrás de Pandora y su caja del mal proviene de la mitología griega. Pandora y Eva son una misma cosa. Las historias son tan inherentemente similares que es difícil no verlas como la misma persona. Ambas fueron engañadas para que permitieran que el mal entrara en el mundo y condenaran a toda la humanidad. Pandora, como Eva, fue la primera mujer humana en el mundo. Ella fue creada por instrucción de Zeus, así como Eva fue creada por Dios. Solo que Pandora fue técnicamente hecha por las manos de Hefesto, dios griego de la forja y los herreros. Pero a diferencia de Eva, Pandora no fue creada solo para ser una compañera del hombre. En cambio, Jesús la creó como castigo. Justo antes de ser creada, Prometeo había robado el fuego del monte Olimpo y se lo había dado a los hombres humanos. Este fue un crimen tan horrible que Zeus encadenó a Prometeo a una piedra e hizo que los pájaros le arrancaran las entrañas todos los días. Luego, por la noche, las entrañas de Prometeo volvían a crecer, solo para ser devoradas nuevamente al día siguiente. Aunque esto me parece un castigo bastante inhumano,
Zeus no quedó satisfecho. Ordenó a Hefesto que creara a Pandora. Mientras la creaban, cada uno de los dioses le dio un regalo único. Afrodita le regaló feminidad a Pandora. Atenea le enseñó el arte de la artesanía, pero no todos los regalos fueron buenos. Por ejemplo, Hermes le dio a Pandora los dones del engaño y la curiosidad. Una vez creada, Pandora fue bajada del Olimpo por Hermes y fue entregada a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Pandora iba a ser su esposa, la primera esposa del mundo, pero Pandora no llegó sola. Ella también tenía una caja. Los dioses le dijeron a Pandora que la caja contenía regalos muy especiales. No obstante, no se le permitió abrir la caja. Pandora tenía una caja increíblemente atractiva que supuestamente contenía grandeza, pero no le permitieron abrirla. No parecía justo, así como no era justo que Eva tuviera todo tipo de frutas deliciosas frente a ella, pero que no se le permitiera comer nada. Finalmente, la curiosidad de Pandora se apoderó de ella y abrió la caja. Cuando abrió la caja, desató dificultades, enfermedades, muerte y todo tipo de cosas terribles en el mundo. De manera similar, y vinieron al mundo la maldad, la traición y la mentira. Los dioses del Olimpo habían encerrado las cosas negativas dentro de la caja y se las habían dado a Pandora porque Zeus sabía que ella no podría resistirse. Había sido un truco desde el inicio. ¡Qué vergüenza para Zeus! Fue un castigo destinado a arruinar a toda la humanidad por haber recibido el fuego de Prometeo. Lo único que no salió de la caja fue la esperanza. Pandora se asustó tanto por los espíritus malignos que salían de la caja que la cerró de golpe, sellando la esperanza en su interior. Eso también fue parte del diseño de Zeus. Quería que la gente sufriera para que aprendieran a no desobedecer a sus dioses. La historia de Eva y Pandora son inquietantemente similares, pero cada una tiene su estilo único. Ambas giran en torno a la primera mujer que desató el mal en el mundo. Los autores antiguos parecían obsesionados con culpar a las mujeres de todos sus problemas desde el principio. Lo único que no mencioné es que la historia de Pandora no fue plagiada de la Biblia. De hecho, se cree que la historia del Génesis en el Antiguo Testamento pudo haber sido escrita un poco antes. La historia de Pandora fue escrita por Hesíodo en el año 700 a.C., mientras que el Génesis fue escrito entre el 1400 y el 400 a.C. Pero la verdad es que nadie sabe quién llegó primero, si Eva o Pandora. Número 10. La Curia Romana. La Curia Romana no es exactamente un secreto, pero ciertamente no es algo que el Vaticano anuncia abiertamente. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe la Curia Romana. Algunos lo llaman la Curia Romanae, algunos simplemente la llaman la Curia. Pero cualquiera que sea el nombre que más te guste, sigue siendo el gabinete que supervisa todos los asuntos oficiales del Vaticano. Son, en esencia, el gobierno del Vaticano. Si el Papa es el presidente, la Curia Romana es el Senado. Hay 9 departamentos principales conocidos como congregaciones, y el más antiguo de los cuales fue fundado en 1542. Se llama la Congregación de la Doctrina de la Fe y originalmente era la oficina de la Inquisición. Casi 500 años después, su misión sigue siendo exactamente la misma. Están encargados de salvaguardar la doctrina religiosa y mantener la ortodoxia de la Iglesia. Cada departamento maneja algo muy específico. Algunos supervisan la liturgia, otros son responsables de la canonización de los santos y otros eligen a nuevos obispos. Pero la Curia Romana es mucho más profunda que un par de congregaciones diferentes. También existen tribunales, como el Tribunal Supremo de la Penitenciaría Apostólica, encargados del perdón de los pecados. Y finalmente hay muchas oficinas y 3 secretarías para promover la unidad de los cristianos y los no cristianos y de los no creyentes. Varias directivas duraderas reflejan la dirección papal para los estudios académicos. Incluyen la Comisión Pontificia de los Estudios Bíblicos y la Comisión Pontificia para la Revisión del Código de Derecho Canónico. El Vaticano puede parecer una simple organización de los altos mandos católicos, pero toda la estructura es un gobierno muy real, uno que mueve muchos hilos invisibles en el mundo. Número 9. El Rey Papa. El Papa no es simplemente un hombre que de vez en cuando dice cosas desde una ventana muy alta. En realidad es el rey de su propio país. Es el líder de la nación más pequeña del mundo, el jefe de gobierno y el líder supremo, el monarca todopoderoso de la Ciudad del Vaticano. Todo es algo que no mucha gente sabe, que la Ciudad del Vaticano es en sí misma, por definición, un país independiente. Una de las razones por las que el Vaticano no mantiene al público informado sobre sus orígenes oficiales es que son un poco inciertos. En
En 1929, el Vaticano hizo un trato con el dictador italiano Benito Mussolini. Este fue el tirano que fue a la guerra contra el mundo al lado de Hitler, tratando de recrear el Imperio Romano. Hasta 1871, Italia estaba dividida en varios estados diferentes. Uno de ellos eran las tierras papales, que cubrían un tercio masivo de Italia y estaba gobernado por el Papa. Cuando Italia finalmente se convirtió en un país, el Papa perdió gran cantidad de su territorio y su poder comenzó a disminuir. Obviamente esto no les cayó muy bien a los gobernantes del Vaticano, ya que habían estado disfrutando de un poder prácticamente incuestionable durante siglos. El 11 de febrero de 1929, Mussolini y el Papa Pío XI firmaron el Tratado de Letrán. El tratado fue una especie de acuerdo de beneficio mutuo. El Vaticano se mantenía al margen de las decisiones políticas de Italia e Italia no tendría absolutamente ningún poder sobre el Vaticano porque finalmente sería un país independiente. Esto funcionó bien para Mussolini. Cuando Italia entró en guerra y el Papa tuvo que guardar silencio sobre la política de la guerra, de lo contrario, podría perder el control de su magnífico reino. Gran parte de la ciudad de Vaticano está oculta por muros y es difícil ingresar como visitante invitado o no ciudadano. Si logras pisar la Plaza de San Pedro, estarás en el país más pequeño del mundo. Para realmente ingresar en las fronteras del Vaticano y visitar los museos del Vaticano, no tendrás que lidiar con los oficiales de inmigración, pero tendrías que pasar por estrictas medidas de seguridad. Número 8. La economía del Vaticano. Nadie sabe exactamente cuánto dinero tiene el Vaticano, pero sabemos que es mucho. El país más pequeño del mundo tiene uno de los mayores impactos en el sistema financiero global de cualquier otro órgano de gobierno. Inversiones, empresas privadas, transacciones bancarias, bienes raíces y mucho más. La economía del Vaticano es tremendamente complicada y enormemente secreta. También tiene mucho que ver con el mismo Papa o la Santa Sede. Dado que es el gobernante de la Ciudad de Vaticano, es él quien técnicamente controla todo su dinero. Los ingresos de la iglesia se generan a partir de algo llamado Peter's Pence, que fue un término que surgió en el siglo VIII. De personas e iglesias individuales de todo el mundo, la Santa Sede recauda su dinero a través de donaciones. Cada vez que alguien pone un poco de dinero en una caja de donación, ese dinero pasa directamente al control del Papa. El Papa luego toma ese dinero que ha sido donado a la iglesia y lo delega para ser reinvertido. La cartera de inversiones se distribuye entre acciones y bonos. Las divisas y los bienes inmuebles de Europa Occidental también se mantienen en la cartera. La iglesia incluso está activa en la Bolsa de Valores de Nueva York. Hay algunas oportunidades de inversión que la Santa Sede no hará. Por ejemplo, no hará inversiones en negocios que vayan en contra de los valores de la iglesia, tal como compañías farmacéuticas que fabrican anticonceptivos. En este sentido, la estrategia de inversión de la Santa Sede es similar a aquellas que emplean una política de inversión basada en la fe. Número 7. Tesoro en la mazmorra. Según algunos expertos en historia antigua, los tesoros bíblicos robados del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 podrían estar escondidos debajo del Vaticano. Hasta el día de hoy, estos misteriosos tesoros podrían guardarse en una bóveda secreta dentro de las mazmorras del Vaticano, lejos de las miradas indiscretas y mantenerse en total secreto. Ya sabemos que el Vaticano alberga una de las colecciones de textos históricos más espectaculares del mundo. Hay más de 35,000 volúmenes de información misteriosa repartidos en 85 kilómetros de estantes dentro de sus archivos secretos. Pero según Tom Meyer, profesor de estudios bíblicos de California, podría haber un tesoro real escondido debajo del Vaticano, no solo papel y secretos. Este tesoro fue saqueado de Judea después de que el emperador romano Tito masacrara a aproximadamente 1 millón de judíos. Los romanos incendiaron los grandes edificios religiosos de Jerusalén y robaron todos los artefactos. Y aunque no sabemos con certeza, tiene sentido que esos artefactos con el tiempo hayan llegado a las poderosas manos del Vaticano. Y si es así, ciertamente podrían haber sido escondidos bajo tierra en una bóveda oculta, un lugar que es legítimamente secreto, en ningún lugar que normalmente escucharías en un video de internet. Número 6. Los asesinatos del Vaticano. El 4 de mayo de 1998, Alois Sterman y su esposa Gladys Mesa Romero fueron asesinados en el apartamento donde vivían en Ciudad de Vaticano. Alois había sido el comandante recién comisionado de la famosa Guardia Suiza, asignado para su cargo solo unas horas antes de su muerte. Fue asesinado por una herida de bala en la cara. En cuanto a su esposa, oriunda de Venezuela, fue asesinada de un balazo en el pecho. Pero estos no fueron los únicos cuerpos descubiertos en
en el apartamento. También estaba el presunto autor, un guardia de nombre Cedric Tournay, que había muerto por un disparo en la cabeza. Al día siguiente, el supremo veedor de las verdades vaticanas se presentó ante los medios de comunicación y les contó lo ocurrido. Dijeron que una investigación interna reveló que Cedric había estado molesto con Alois. Alois era su superior y lo había sancionado por salir una noche de la Ciudad de Vaticano sin permiso. Debido a esta acción disciplinaria, Cedric no recibió una medalla al mérito. Enojado por toda la terrible experiencia, mató a Alois y a su esposa y luego se apuntó a sí mismo. Pero esto es justo lo que dice el Vaticano. La verdad es que nunca trajeron a la policía italiana. Tampoco esperaron los resultados forenses o una autopsia. Era casi como que si ya se les hubiera ocurrido una historia para contar a las noticias de antemano. Las investigaciones posteriores demostraron que Alois tenía algunas conexiones bastante profundas con el Vaticano y se rumoraba que había algunos que no quería que subiera más en la escala. En cualquier caso, este misterio de asesinato fue resuelto técnicamente por el Vaticano, menos de 24 horas después de que ocurriera. Es solo que más de 20 años después, pocas personas creen la historia oficial. ¿Qué crees que pasó en ese departamento? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Bienaventurados los pobres. Peter Spence es la tradición del siglo VIII cuando se instruye a todos los católicos a donar a la iglesia. A menudo las donaciones se anuncian como destinadas a algo caritativo. Es como un local de comida rápida que te pide que dones $1 a una organización benéfica para niños. Pero ese instinto visceral que te dice que el dinero no va a donde dice, puede no estar mal. En 2019 los periodistas sacaron a la luz el caso de la apropiación indebida de fondos por parte del Vaticano. Una investigación de Wall Street Journal descubrió que tan solo el 10% de las donaciones que se anuncian específicamente como destinadas a obras de la caridad llegan a los necesitados. El otro 90% del efectivo va a la iglesia y luego se usa para presupuestar el déficit del Vaticano. Este fue un gran golpe para el Papa cuando se supo la noticia. Básicamente las iglesias de todo el mundo piden dinero a la gente para ayudar a los pobres, pero en lugar de dar todo el dinero que recaudan a la gente pobre, usan parte del dinero para mantener la electricidad de sus iglesias. Pero ¿de qué otra manera se supone que una iglesia debe pagar las cuentas además de donaciones? ¿Tú qué piensas? Número 4. La Guardia Suiza del Papa. En el año 1527, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, acababa de conquistar a los franceses, pero tenía un problema importante. Carlos V no tenía suficiente dinero para pagar a su ejército de 34.000 hombres a pie. Los soldados estaban furiosos y comenzaron a marchar sobre Roma. Estos soldados querían el pago y lo iban a conseguir saqueando los estados pontificios. El 6 de mayo de 1527, el ejército imperial mal pagado del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico saqueó Roma y causó estragos dentro de la ciudad durante 12 días. La única defensa que tenía Roma era la milicia de 5.000 hombres de la ciudad y 189 miembros de la Guardia Suiza del Papa. La última resistencia se hizo en el Vaticano y hasta el último defensor de Roma murió, excepto 40 guardias suizos que se comprometieron a escoltar al Papa Clemente VII a un lugar seguro. A pesar de que el Vaticano fue derrotado, el ejército imperial quedó completamente destrozado. Si bien tantas muertes parecen una pérdida inquietante para la Guardia Suiza, considera que la unidad de élite aplastó a la fuerza de combate del ejército imperial por 3/4 partes. De las 20.000 tropas que asaltaron la ciudad de Roma, 15.000 fueron asesinados o heridos por los guardianes de la ciudad. Básicamente, los guerreros del Papa resultaron ser incluso más duros que los 300 espartanos de Leónidas. Número 3. Mucha propiedad. El Papa controla no solo toda la Ciudad de Vaticano, junto con quién sabe cuántas propiedades de inversión en todo el mundo, sino que la Iglesia también posee algunas propiedades bastante inesperadas. Por ejemplo, la Santa Sede posee la Scala Santa, un conjunto de 28 escalones de mármol que conducen a la Basílica de Letrán en Roma. Los católicos creen que esas son las escaleras que Jesús caminó en Jerusalén cuando se dirigía a su juicio. El hecho de que la Santa Sede posea un santuario religioso tan importante es bastante increíble. Pero eso no es todo. La iglesia también posee el Palacio Apostólico, una enorme porción de bienes raíces en Italia, y la antigua residencia del emperador Domiciano. En 1596 el Papa hizo comprar la propiedad y desde entonces se ha utilizado como casa de vacaciones para los líderes del Vaticano. El lugar es hermoso y prácticamente solo se usa cuando uno de los papas quiere tomarse un descanso. Pero quizás lo más extraño que posee la iglesia es el Observatorio Internacional Mount Graham de Tucson en Arizona, para una organización
organización que hace mucho tiempo persiguió a los científicos y mató a cualquiera dispuesto a discutir las complejidades del universo, puede parecer un poco extraño que sean dueños de su propio observatorio. El telescopio de tecnología avanzada del Vaticano se completó en 1993 y el observatorio sigue siendo uno de los sitios astronómicos líderes en los Estados Unidos de América. Supongo que la Iglesia cambió de opinión sobre la ciencia y el universo. Número 2. Crimen mayor. Una cosa que no verás en los folletos del Vaticano es su tasa de criminalidad. Como el país más pequeño del mundo, el Vaticano tiene una de las tasas de criminalidad per cápita más altas. Si observamos las cifras, el Vaticano es el lugar más peligroso para los delitos no violentos. Sin embargo, ¿cómo puede ser esto cuando el Vaticano alberga a solo 1,000 residentes, la mayoría de los cuales son monjas y sacerdotes de la Iglesia Católica? Bueno, se trata de turistas. Hay alrededor de 18 millones de visitantes que cruzan la frontera hacia Ciudad de Vaticano cada año, y debido a que hay tantos turistas, se puede esperar que haya montones de delitos. El Vaticano tiene una tasa de delincuencia de alrededor de 1 a 1.5 delitos cometidos por persona cada año. Lo que eso significa es que, en promedio, cada persona que visita el Vaticano va a cometer al menos 1 o 1,5 delitos. Y si bien esto puede sonar aterrador, la verdad es que en realidad son solo muchos carteristas y delincuentes menores que roban en tiendas y roban billeteras. Según Crime and Punishment Worldwide, aproximadamente el 90% de estos delitos nunca son procesados. Número 1. Toneladas de oro. El International Business Times informó en 2014 que el Vaticano tenía alrededor de $20 millones en reservas de oro en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso es mucho oro para que la Iglesia se aferre, pero el dinero apenas está donde está el dinero en estos días. Además de todo ese amarillo invaluable, el Vaticano tiene alrededor de $774 millones en capital en sus cuentas y administra alrededor de 74 mil millones de dólares en activos globales. También se rumorea que el Vaticano tiene una gran cantidad de reservas de oro en todo el mundo, guardadas en varios países para su custodia. No sabemos exactamente cuánto oro tiene el Vaticano, pero ciertamente es más de lo que la mayoría de la gente esconde en sus joyeros. Teniendo en cuenta sus reservas, los innumerables artefactos que tienen, que son básicamente bloques gigantes de oro, y cualquier cosa que tengan guardado, la mayoría de los expertos creen que tienen alrededor de 50 millones de dólares en valor total de oro sólido. Incluso si los sistemas bancarios fallan a nivel mundial, el Vaticano seguiría siendo inmensamente rico debido a las reservas de oro. Han estado almacenando dinero durante unos 2000 años. Ahora es menos difícil localizar información sobre los fondos del Vaticano gracias a las recientes reformas realizadas por el Papa con respecto a las finanzas del Vaticano, pero la evidencia aún es difícil de encontrar. Una cosa que sabemos con certeza es que el Vaticano tiene toneladas de oro. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos salvajes secretos del Vaticano te impactó más? Número 10. La teoría de Horus. Los historiadores y eruditos han notado que la historia de Jesús parece ser un recuento de una historia anterior contada en Egipto. En la antigua región de los egipcios, su dios fue concebido por una virgen llamada Mary, quien contó con el apoyo de su esposo, el padrastro del niño, Seb. Este Mesías nació dentro de una cueva. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, fue anunciado por una estrella e incluso asistido por un par de importantes pastores. Su vida entre los 12 y 30 años es un completo misterio, ya que los textos del antiguo Egipto no dicen mucho al respecto. Una vez que cumplió los 30, las cosas se pusieron emocionantes. Fue bautizado en un río, la persona que lo bautizó perdió la cabeza, tuvo 12 discípulos, hizo milagros, exorcizó un par de demonios, resucitó a un muerto y dio un paseo por el agua. Si crees que estoy hablando de Jesús, no lo estoy. Podría, sin embargo, continuar con las similitudes. El dios egipcio Horus es de quien estoy hablando y fue llamado el niño sagrado, el hijo que siempre se hace, la verdad, la luz y el camino. Él era palabra hecha carne, el pescador y cordero de Dios. También fue crucificado, sepultado durante 3 días y luego resucitó. Y su historia fue contada miles de años antes que la historia de Jesucristo. Al menos eso es lo que dicen los teóricos de la conspiración. La verdad es un poco más oscura. Ciertos textos dicen que Horus en realidad solo tuvo 4 discípulos. Técnicamente no fue bautizado y no nació en una cueva. Sin embargo, hizo milagros. La dura verdad es que Jesús y Horus tienen muchas similitudes, pero el Vaticano ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para asegurarse de que la gente no lo sepa.
Número 9. El Museo Gregoriano Egipcio. En el año 1839, el Papa Gregorio XVI fundó el Museo Gregoriano Egipcio. El museo consta de 9 salas repletas de artefactos egipcios antiguos, la mayoría de los cuales alguna vez estuvieron en los apartamentos privados del Papa Pío IV, donde vivió en el Palacio de Belvedere. Como ya sabrás, los romanos eran demonios absolutos cuando se trataba de algo egipcio. Les encantaban las obras de arte, las estatuas e incluso las momias. Y así, no debería sorprender que los papas de Roma acumularan todas las reliquias egipcias que pudieron. De hecho, la mayor importación de las reliquias de Egipto comenzó alrededor del año 31 a.C., después de la batalla de Actium. El emperador romano Augusto derrotó a Marco Antonio y a su consorte, la reina Cleopatra, y los romanos ricos se ahogaron en el botín de guerra. Este botín continuaría llenando las habitaciones del Vaticano con tesoros. Lo que esto significa es que a pesar de que el Vaticano abrió su colección al público en el siglo XIX, las reliquias en el interior siguen siendo técnicamente un botín de guerra. Esto significa que fueron robados del país extranjero por un poder mayor y todavía se utilizan para hacer dinero del Vaticano, lejos del pueblo egipcio al que técnicamente pertenecen. Número 8. El Obelisco del Vaticano. Hay un obelisco de miles de años que actualmente es propiedad del Vaticano. No puedes visitar la ciudad de Vaticano sin encontrarte con el enorme monumento del antiguo Egipto que se encuentra en el centro de la Plaza de San Pedro, literalmente en el corazón de la ciudad del Vaticano. Se encuentra erguido frente a la gran cúpula de la Basílica de San Pedro y la mayoría de la gente lo da por sentado. No se dan cuenta de que esta pieza robada de la historia egipcia no solo está prisionera en el Vaticano, sino que también ha sido desfigurada por la cruz cristiana colocada en la parte superior. Esa parte no estaba allí cuando los egipcios construyeron el obelisco por primera vez. Entonces, ¿cómo diablos terminó siendo robado este pedazo de Egipto por el Vaticano, que se negó a devolver? Bueno, no lo consideraron un robo allá en el año 37 después de Cristo. El famoso emperador romano Calígula tomó el obelisco de Egipto como premio y se lo llevó a Roma. Y no fue el único. Hay aproximadamente 13 obeliscos de pie en la ciudad. Hay más obeliscos egipcios en Roma que en Egipto. Desafortunadamente, la historia de los obeliscos se ha perdido en su mayor parte. El de la ciudad de Vaticano no tiene jeroglíficos, por lo que no tenemos información sobre qué faraón ordenó su construcción. Todo lo que sabemos realmente es que apareció en Alejandría hace unos 2000 años, fue llevado a Roma y ha estado erguido en el mismo lugar desde entonces. Originalmente se colocó en el jardín de Calígula, luego se trasladó a la plaza y no se ha movido ni un centímetro desde entonces. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Las enseñanzas prohibidas de Jesús. La copia más antigua conocida de un texto misterioso que detalla las enseñanzas de Jesucristo no se esconde en el Vaticano. Esta pieza antigua de la historia cristiana fue descubierta en un basurero egipcio. Se encontró con otros papeles del siglo V, unos recibos de impuestos, una factura de compraventa de una carreta y unos burros. Este es un manuscrito religioso muy raro escrito en idioma griego. Es una pieza de la historia que nunca se incluyó en la Biblia llamada el primer Apocalipsis de Santiago. Si alguna vez has oído hablar de los libros perdidos o prohibidos de la Biblia, este es uno de ellos. La historia se considera apócrifa y por lo tanto no es canon bíblico. En lugar de ser una de las historias bíblicas escritas hace más de 3000 años, esta probablemente solo se escribió hace unos 1500 años. El Vaticano o la Iglesia Católica Romana en general no lo considera ningún tipo de escritura religiosa. Aún así es un texto religioso bastante importante. Según el experto Brent Landau, el manuscrito fue escrito en griego porque en la época de los romanos el griego era universal, era el inglés de hace 2000 años. Brent también dice que el manuscrito probablemente se usó como un dispositivo de enseñanza debido a la forma en que cada línea está separada por pequeños puntos y por la forma en que se dividen todas las sílabas. Parece una herramienta que habría sido utilizada por un maestro para ayudar a los estudiantes a aprender a leer y escribir en griego. Este ha sido un problema importante porque en ese momento la Iglesia Católica había prohibido leer este texto. Estaba prohibido y podías meterte en serios problemas por tenerlo en tu poder. Aún así, este maestro aparentemente era desafiante y estaba obsesionado con la historia del primer Apocalipsis. El libro describe el mundo como una prisión creada por un dios malvado, una especie de versión del siglo I de la Matrix.
Número 6. Momias falsas. El Vaticano conserva 2 momias. Según la institución Smithsonian, estas momias son falsas. Los investigadores dicen que las momias del Vaticano no son más que réplicas del siglo XIX durante una época en que Roma estaba consumida por la momia manía. Este descubrimiento bastante peculiar salió a la luz cuando los investigadores estaban estudiando una colección de momias en el Vaticano. Descubrieron que 2 de estas eran bastante anormales. Ambas tenían menos de 60 centímetros de largo y supuestamente contenían restos de niños momificados o algunos halcones momificados. Cuando los investigadores analizaron el ADN de los huesos, descubrieron que era de un hombre y una mujer que vivieron en la Edad Media. En otras palabras, se trataba de personas de hace no más de 500 años, quienes probablemente les robaron los cuerpos de sus tumbas y luego fueron sepultados en envolturas de momias falsas. Han estado en exhibición durante siglos y el Vaticano ni siquiera se había dado cuenta. Número 5. Los restos de Alejandro Magno. La Iglesia Católica, también conocida como los líderes del Vaticano, podría estar ocultando los restos de uno de los hombres más legendarios de la historia. Existe una teoría que dice que el Vaticano mantiene en secreto el cuerpo de Alejandro Magno y que no quieren que nadie más se apodere de sus huesos. Esta teoría dice que después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., fue enterrado en algún lugar en una tumba en Alejandría, en Egipto. Después de su entierro, un comerciante veneciano robó su cadáver y lo trasladó a Italia. Luego el cadáver fue identificado erróneamente como San Marcos Evangelista y enterrado en la Basílica de San Marcos. La teoría es bastante descabellada y no hay muchas pruebas de que sea realmente cierta. Si hay que creerle a estas personas, en realidad es el cuerpo de Alejandro Magno en la Basílica, no San Marcos. Eso explicaría por qué nunca se ha encontrado la tumba de Alejandro, a pesar de que la gente ha estado buscándola durante miles de años. Ese es en realidad el único aspecto que tiene sentido. Después de que Alejandro muriera por causas desconocidas, fue enterrado en Memphis, en Egipto. Un par de décadas después, su cuerpo fue llevado a Alejandría. Todos los líderes más poderosos del mundo antiguo vinieron a través de los siglos a rendir homenaje a su tumba. Todo el mundo sabía dónde estaba, por lo que no tiene sentido que se haya perdido tan fácilmente. Tiene un poco de sentido si su cuerpo fue robado, llevado a Italia y luego etiquetado erróneamente con el cadáver de un santo. Número 4. El conocimiento de Alejandría. En el siglo III a.C., la gran biblioteca de Alejandría supuestamente era el depósito de conocimiento más grande del mundo antiguo. Era un centro de aprendizaje donde los eruditos de todo el mundo conocido acudían para iluminarse y estudiar. La biblioteca probablemente abrió durante el reinado de Ptolomeo I, después de la muerte de Alejandro Magno. La función principal de la biblioteca era reunir todos los conocimientos de la tierra para formar el depósito definitivo de sabiduría humana. Desafortunadamente, la biblioteca fue destruida hace unos 2000 años. Todavía no sabemos realmente por qué, solo que la biblioteca de Alejandría desapareció por completo en el año 400 después de Cristo. Algunos dicen que fue la falta de fondos del gobierno lo que condujo a su degradación, luego fue quemada por los musulmanes. Hay otra teoría que dice que en realidad fueron los cristianos quienes destruyeron la biblioteca porque iba en contra de sus creencias. Algunos dicen que otros paganos destruyeron la famosa biblioteca. Entre el 48 y el 47 a.C., Julio César se vio envuelto en una guerra civil. Fuentes antiguas dicen que en realidad prendió fuego a sus propios barcos y que el fuego se extendió a la costa, destruyendo la biblioteca y casi todo lo que estaba cerca. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente sospechosas. En realidad no hay ninguna evidencia arqueológica que muestre una gran biblioteca en Alejandría. Hay algunos restos antiguos, pero solo habrían podido albergar unos 70.000 libros. Los investigadores dicen que no hay forma de que la biblioteca haya contenido ni siquiera una pequeña porción de todos los textos del mundo. Aún así, hay algunos expertos que realmente creen que fueron los cristianos quienes destruyeron la biblioteca y que incluso se llevaron algunos libros de sabiduría más importantes con ellos. Esos libros supuestamente están escondidos en los archivos del Vaticano. Número 3. La pirámide de Roma. La pirámide de Cestio es la única pirámide en Roma. Técnicamente no está en la ciudad de Vaticano, pero tiene una historia bastante similar al obelisco del Vaticano. Los romanos no levantaron la pirámide y la trajeron con ellos, sino que robaron el estilo de los egipcios. En el año 30 a.C., el Imperio Romano diezmó absolutamente Egipto. En un par de años, los romanos estaban irremediablemente obsesionados con todo lo egipcio, y en el año 18 a.C. comenzó la construcción de la pirámide de Cestio. Los romanos tardaron solo un año en construirla como monumento funerario para un hombre llamado Gaius Cestius Epulo.
Era un pretor, lo que significa que era extremadamente importante y la pirámide de la tumba era mucho más pequeña de lo que él quería que fuera. Durante este tiempo particular de la historia de Roma, había una ley muy específica que regulaba las muestras gratuitas de riqueza. La gente no podía celebrar banquetes demasiado grandes, no podía usar ropa demasiado lujosa y no podía construir pirámides gigantes que eclipsaran a todos los demás edificios de la ciudad. Hubo una vez una pirámide más grande en Roma llamada la pirámide de Rómulo y se encontraba entre el Vaticano y el mausoleo de Adriano. Sin embargo, el Papa Alejandro VI ordenó que la antigua pirámide fuera demolida en el siglo XVI y luego usó sus piezas rotas para ayudar a construir los escalones de la Basílica de San Pedro. Número 2. Los mayores tesoros. El Gran Museo Egipcio en el Vaticano alberga algunos de los artefactos más extraños e importantes del mundo. Por ejemplo, está la estatua de Anubis, el dios egipcio de la momificación, decorada con una toga romana. Esta fina estatua de mármol data del siglo I después de Cristo, una época en la que los romanos habían comenzado a adoptar muchos dioses egipcios. La estatua es un ejemplo de cómo Anubis se fusionó con el dios romano Mercurio. En una mano sostiene el instrumento musical egipcio llamado sistro y en la otra sostiene el caudoceo de Hermes, que el dios Hermes usaba para guiar a las almas tanto en la mitología griega como en la romana. Esta estatua, aunque claramente de inspiración egipcia, en realidad procedía de Roma y fue donada al Papa Benedicto XIV en 1749. Número 1. Momificando santos. El Vaticano está albergando un secreto extremadamente extraño. Al igual que los romanos copiaron a los dioses egipcios hace 2000 años, el Vaticano planea copiar las técnicas funerarias egipcias. Los altos mandos del Vaticano están experimentando ansiosamente con la momificación de sus santos. Esta no es una teoría de la conspiración, solo algo de lo que el Vaticano preferiría no hablar. Sabemos que debajo del Vaticano se encuentra el cadáver preservado de Juan XXIII, que se ve tan bien como cuando murió en 1963. Está sepultado en un ataúd de vidrio y no parece tener más de 100 años. Su preservación se inspiró en el proceso de momificación del antiguo Egipto. Entre 1975 y 2008, un equipo de embalsamadores de élite del Vaticano preservó a aproximadamente 31 santos e importantes siervos de Dios. Todo es parte de la creencia católica que dice que si un cuerpo no se descompone después de la muerte, la persona es indiscutiblemente santa. Aparentemente, no importa si la incorruptibilidad es artificial o no. El Vaticano tiene un historial pobre de tratar de momificar cadáveres. Cuando el Papa Pío XII murió en 1958, el Vaticano trató de preservarlo de la misma manera que Jesús fue preservado después de su muerte usando una especie de envoltura de momia. Lo envolvieron, pero fue un gran fracaso. Se le cayó la nariz y el hedor era tan nauseabundo que uno de los guardias se desmayó a causa de ello. Y aún así, todos estos años después, el Vaticano está intentando momificar a cualquiera de gran importancia. Gracias por ver el video. ¿Crees que el Vaticano debería seguir momificando santos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.